Rayo Mambé. Vamos a mi ganga, vamos a mi Congo, vamos a Lendimbo, vamos a Musanga, vamos a Dimbamba, vamos a Mindokin, Batalla, vamos a Kisimbi, vamos a Loncuyo, vamos a Linquita, vamos a Dinganga, vamos a Lembumba, vamos a Lonfumbe, vamos a Linkisi, Malongo, vamos a Lundokin, vamos a Centella, vamos a Malongo, Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte, Palo Mayombe. Esta religión, como todos saben ya, llegó a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Hoy vamos a dar la idea de cómo dos ganguleros pueden estar echando una guerra, uno en contra del otro, ya que eso es común entre los munanzos congos o entre religiosos que muchas veces son novatos y que quieren de un modo o de otro tener una guerra. Estas guerras, como saben, las vence siempre aquel religioso que sabe más en la religión. Y es por eso que siempre tenemos que tener cuidado, porque una guerra nos puede traer consecuencias graves. No solo a nosotros a lo mejor que estamos protegidos, va a ser más suave. A las personas que viven con usted que no van a estar protegidos, sus hijos, su mujer, su madre, su padre, sus hermanos, que a lo mejor no procesan esta religión y que se van a encontrar en una encrucijada cuando dos ganguleros empiezan a echarse brujería uno al otro. Claro que esta religión, como es natural, es una sola religión, pero tiene diferentes ramas. Y estas ramas, o estos ganguleros de diferentes munanzos, siempre presumen de lo que ellos son. No he visto nadie que sea un religioso y que no presuma de las cosas que hace. Hoy estamos demostrando en mi misma persona, si estuviéramos en una guerra, cómo sucedería. Estuvieran llamando a Centella, aquí estuvieran llamando a Citerrayo, y fuera una guerra constante entre religiosos que traería, si están protegidos ellos mismos por sus venganzas, traería consecuencias graves a los seres que viven con ellos. Es por eso que nunca aconsejamos una guerra, porque una guerra puede traer problemas a la familia y muchas veces, si usted está casado, ruptura de la familia y usted hasta separarse de su esposa. Las guerras traen consecuencias de enfermedades, de accidentes, de problemas que la persona va teniendo porque va contrayendo malas corrientes, van a estar el espíritu arriba de esa persona a pesar de que se esté suculándole en combo, limpiando su cuerpo, va a tener malas corrientes y esto le va a traer atraso a su vida cotidiana. Por eso, siempre es bueno conocer de un modo o de otro que pueden trabajar dos ganguleros viéndolo en mi misma persona. Nunca nadie ha interpretado estas formas de trabajo de la manera que nosotros lo estamos haciendo. En la invocación de Centella, la dueña de los espíritus,
Muchos en los diferentes munanzos de Ntamba Dilanga del tiempo Congo conocen a Centella también como Oyorumba. Y la imploración de esta deidad pues nos va a ayudar a poder contraer una guerra, porque vamos a tener la puerta abierta de enfinda del cementerio para nosotros poder obtener por medio de este caracol que aparece aquí al lado de la enganga, el caracol de 9 sayas o el caracol de Francisca 7 sayas, que es la representación en el espíritu, la representación o el trasdoble que hace de Centella la dueña de los espíritus, la dueña del cementerio, la dueña de los remolinos. Y esto nos va a ayudar a vencer a nuestro enemigo, pero también el enemigo sabe que es un gangulero que conoce esta religión y va a estar muchas veces en aprieto, porque van a haber obras que él la está viendo espiritualmente, pero que no las logra esquivar y las va a recibir no solo él, sino su familia que vive con él. Es por eso que siempre decimos que una guerra, como quiera que sea, siempre trae consecuencias para los dos ganguleros. Ahora, si es un gangulero de esto que no sabe, pues seguramente el gangulero que sabe es el que va a vencer la guerra, porque en esta religión el que sabe más es el que vence, porque tiene formas de trabajo que muchas veces no se conocen y sin embargo se están haciendo, y está la guerra echada en contra del otro enemigo. Creemos plenamente que nosotros hacemos una huanga o brujería e invocamos a los espíritus de Nganga o Kisimbi o Enquita, todos estos espíritus que trabajan directamente en la Nganga, los espíritus Timbamba o los espíritus Indimbu o los espíritus Musanga. Por eso decimos que una guerra, para aquel que no conoce, se va a ver en complicaciones. Aquí la representación de Centella, en una ganga de Centella, donde el gangulero va a mandar estas malas corrientes en contra del otro enemigo. El otro enemigo está también luchando para protegerse de esa fuerza que se está transmitiendo en contra de él. Hagámonos la idea que son dos personas diferentes en mi misma persona y que cada cual está haciendo un trabajo diferente. Solo es para que ustedes tengan una idea de cómo es que se trabaja esta religión a puerta cerrada, y cuando la persona tiene totalmente una controversia, una guerra, una huanga con otro gangulero. Las formas que aparecen aquí datan de cientos de años. Cuando nosotros presentamos estos trabajos, no solo estamos abriendo la mente de las personas, sino estamos enseñando estas formas primitivas que se han mantenido en un tabú por mucho tiempo. Y a pesar de que una nganga de Centella puede resultar en una guerra muy poderosa, pues podemos también combatirla con las propias presentaciones de Insasi Sasi de 7 rayos, que también es el dueño de la guerra, el dueño de los tambores y el dueño de los rayos. Y de esta manera podemos, de un modo o de otro, aplacar esas fuerzas que son enviadas o arreadas en contra del otro gangulero. La religión no es fácil. El que le ha dicho eso a ustedes es una mentira. La religión es muy complicada desde el primer momento
que existe una guerra con otro religioso, y cuando ese religioso no para de hacer los trabajos que tiene que hacer para enviar también al otro enemigo esa fuerza capaz de destruirlo en un corto periodo de tiempo, cuando esta persona nada más está, como dice, bobeando. Cuando hay una guerra con religiosos que saben, es peligrosa, porque cualquier falla que usted tenga, ahí van a estar esos espíritus atacándolo de una manera incontrolable. Cuando usted duerme en la madrugada, por eso los ganguleros cuando trabajan en la macureré, trabajan en la madrugada, cuando ese gangulero está durmiendo y tiene su ángel de la guardia separado, y entonces este gangulero empieza a hacer trabajo de esta índole, mandando esta fuerza del propio Lucancasi a su munanzo, y por medio de estos triángulos va a mandar letras de justicia para que esta persona vaya a estar presa. Willy y yo dicen ganga, dice ella está en Sara Malongo, dicen Tolondiame, dice Yahweh, dice en Sara Malongo, dice para que Urias dice los mundeles, dice tú llévatelo, dicen carajo porque yo manda, dice tú son cosas malas, tú son burucutela, dicen carajo, dicen tú, dicen deben pena, dicen tú pagas, dicen pena no finda, dice tú son, dicen cosas malas, dicen son unos mundeles, dicen burucutela. Dicen carajo, llévatelo, dicen carajo, dicen, ellos dicen llévatelo, dicen carajo. Dice los propios Lucancasi, dicen llévatelo, dicen carajo. Dice Uria, dice los mundeles, dice cuando vaya piango, piango, dicen sila. Dice cuando vaya, dicen los finda, dicen los cunalombos, dicen Uria, te lo dicen zarabanda. Dice Uria, te lo dicen cheche. Dice yo va, dice da, los mangas dicen de lo yo carajo. Yo son, dicen carajo. Dice Luiraca, dicen carajo, dice Kembonda, dicen Cheche Bacheche, dice Patón Fumbe, dice Patón, dicen Dimbo, dice Patón Musenga, dice Patón Dimbamba, dicen carajo, dice Patón Fumbi. Este gangulero, en este caso, solo se está limpiando de las malas acciones que ha mandado este gangulero. Claro, esto es una representación en mi misma persona, pero para que vean cómo es que funciona una guerra cuando hay dos ganguleros que están peleando entre sí. Este gangulero está preparando con una trenza, especie de una ñoca, que esta ñoca va a ser mandada o arreada con la representación de una ñoca que va a representar a una embumba, a un empungo embumba. Esto significa que va a montarse en un espíritu y va a representar una ñoca, y eso es lo que va a mandar un reptil al munanzo donde está ese enemigo. Muchas veces esto es muy complicado, y muchas veces las personas creen que hacer brujería es como pintar, hacer trazos diferentes, hacer brujería es diferente, invocar a los espíritus es diferente, y llamar a las corrientes o a las divinidades, a los empungos o a los espíritus que viven en el monte, los dingangas o los gangaquín que se aparecen en el monte, son dos cosas diferentes. Llamando también a los enquitas, a los muertos que mueren violentamente en la encila, en la calle, que los matan. Y estamos llamando a todas estas deidades, identidades, infuiri, espíritus que viven en la enganga. Eso lo hablamos anteriormente en el video anterior, donde dijimos que los espíritus solo no son en fumbi y solo no son en pungo.
hay Dimbamba, hay Boumba, hay Ndimbu, hay Musanga, están los Quiró, Quilimbo, y están todos estos espíritus que en un momento determinado pueden vencer la guerra. Están los Inquisi Misenque, y estos espíritus son los que estamos llamando también para real en contra del enemigo. Muchas veces estas formas primitivas nos remontan a cientos de años atrás, por eso que tenemos que tener mucho cuidado y advertimos a las personas que si ustedes no tienen necesidad de una guerra, que no empiecen una guerra, porque hay quien empieza una guerra y la deja. Pero si es en mi caso, yo no voy a dejar una guerra que yo empiece la termino hasta que no vea lo que estoy haciendo, no paro. Me da lo mismo levantarme a las 2 de la mañana que a las 3 de la mañana que amanecer haciendo la brujería. Por eso que hay que tener cuidado con aquel que usted tiene una guanga o guerra, porque esta persona puede resultar un problema para usted, y no solo para usted, para los seres queridos que viven con usted. Porque si usted está protegido y da la casualidad que sí, que su familia también está protegida, entonces va también a recibir las mismas acciones que le están mandando a él. Pero si la persona no está protegida o no está rayada y es familiar de usted, vive con usted, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, entonces esto va a estar atacando ocultamente y usted no lo va a estar viendo. Y entonces cuando sucede el problema es que usted se puede dar cuenta. A no ser que usted sea un vidente que esté captando todos los trabajos que se hacen, pero muchas veces estos trabajos son ocultos, son tapados con paños negros, y el vidente o el gangulero vidente no lo logra ver, pero a pesar de que sabe de que están haciendo un trabajo de malas artes, o una guanga, o una brujería. La mayumba o la brujería puede ser, como hemos dicho, problemática. ¿Por qué? Porque estamos atrayendo corrientes, y cuando hacemos un trabajo de malas artes estamos llamando a los cancase o candiampembe, y estamos llamando hasta los espíritus que viven en el agua, los quisimbi, por medio de Quiboré o madre de agua. Los espíritus que también llamamos son los de Inganga, que viven en el monte y que nosotros tenemos las 4 esquinas del monte amarradas, y podemos llamar por medio de estos tratados a esos espíritus que pueden acudir al llamado que hace el Tata, y tienen que regirse por los tratados o convenios o trazos o patipembas o signos que se hacen. De esta manera, invocando al propio Sarabanda en la invocación de Lucancasi, llamando también a estos espíritus, espíritus malongos, espíritus que son malos, los indimbos, y son los espíritus que nosotros podemos arrear. Saber sobre estos tratados o convenios son parte importante, porque podemos ver cómo se desempeñan dos partes diferentes, a pesar de que lo están viendo en mi propia persona, lo podemos estar viendo en otra persona. Cuando los ganguleros conocen sobre esta religión, es muy peligroso tener guerras o huangas, porque como hemos dicho, nos llena de arrastre, a no ser que usted sea un gangulero que sabe y va a estar recogiendo y mandando esas mismas fuerzas que él manda junto con la fuerza de usted. Y el que ceda más, ese es el que va a perder. Muchas veces el gangulero lo que pide es que la persona vaya preso.
o que tenga un accidente, que vaya para el hospital, que tenga problemas en la calle con otras personas, que la familia vaya en fuiri pidiendo hasta que los hijos del enemigo vayan en fuiri. Fíjense hasta dónde llega este tipo de cosas. Muchas veces estos ganguleros le regalan la mujer del enemigo para que estos espíritus de Lucancasi hagan el sexo con ella, así trayéndole problemas para que la mujer discuta con él y él se desbalance de las corrientes que él puede estar llamando. La realidad es que muchas veces esta religión es cruda y sucia al trabajarse, al llamar a los propios musangas, espíritus fantasmales, o llamar a los espíritus de la enganga, que también llamamos Dimbamba, y llamar a los espíritus de Lucancasi, espíritus malos, que llamamos Indimbo. Cada cosa en la religión tiene un porqué. No se hacen las cosas por gusto. Siempre que se hace un trabajo es porque usted sabe lo que está haciendo. No se puede estar arriesgando a hacer cosas porque ahora usted llamara a esas corrientes por medio de estos trazos y la dejaría en su propia munanza, a pesar de que haya arreado los espíritus, porque esas acciones se quedan. Sí, siempre es bueno saber que Palo Mayombe tiene mucha intriga. Intriga entre los propios religiosos, no debería de ser, pero existen esas envidias religiosas que no dejan que otro quiera prosperar. Yo he visto a un religioso ser un buen vidente y ver otro que lo envidia porque todo lo que él hace le surte efecto y todo lo que él hace ayuda a las personas, y sin embargo el otro religioso ha estado envidioso de esa persona y simplemente le ha empezado a echar brujería en una huanga, en una guerra, solo por eso. Este gangulero es más tranquilo. Este simplemente se cubre y va recogiendo todas esas malas fuerzas o arreos o espíritus en ese dilongo, acumulando esas mismas fuerzas que manda el otro gangulero para arrear después con algunas berenjenas que van a estar por medio de unos convenios o tratados con el encuyo, con un muñeco hecho de quimbanza, un muñeco hecho de hierba pata de gallina, llamada quimbanza, y vemos los quisengues, los bastones de los muertos en los garabatos, y así va a virar todo lo que le han estado haciendo. Esto se va complicando porque el gangulero va implorando a todas estas fuerzas que ha estado recogiendo, que son las mismas fuerzas del enemigo, para arrear con fula esas mismas corrientes o espíritus que le han echado. Con una hoja lengua de vaca hace trazo para así enredar la tanda o la lengua de ese enemigo, para que ese enemigo, cuando esté en la calle, hable de más y tenga discusión con otras personas, y esto puede terminar en muerte. Vemos el muñeco hecho de quimbanza, el muñeco hecho de hierba de pata de gallina, y sabemos
que la hierba pata de gallina pertenece al cuyo, al lucero, y esto va a servir para cerrar los caminos del enemigo. Dicen carajo, dice Juria, dicen carajo. Dice así mismito. Dice, va cortando al enemigo en pedazos, metiéndolo en las berenjenas. Estas berenjenas van a servir para real. Va a ir cortándole la cabeza al enemigo y va a ir poniéndolo dentro de la berenjena que van a pertenecer en esta religión a Centella, a la dueña de los espíritus, entizado una trenza roja para así amarrar el laje de la guardia de la persona que es de 7 rayos, arrancando cada pedazo de su cuerpo en la representación de este muñeco hecho con quimbanza, con hierba pata de gallina. Va a ir poniendo cada pedazo de su cuerpo en estas berenjenas. Va también a poner parte de eso en la enganga y va a amarrar a la persona mencionando su nombre con esa trenza. También va a poner un diente de caballo, puso también una matari y diferentes palos, como palo vencedor, como palo rompehueso, como palo jiquí, como palo quiebra hacha, con una hoja lengua de vaca. Va a presentar al trabajo y va a ir cortando en tira la representación de la lengua de ese enemigo. Dice, llévatelo, dice, Guria, te lo dicen porque yo manda, yo voy a dar los mengas de lo yo, carajo. Dicen carajo, dicen ya va, dicen mamba, dicen que Uri encima, encila, dicen Jokuma, dicen talanquera. Dice, ya está llamando, dicen los propios, dicen Fumber Dimbamba, carajo. Los propios dicen Dimbo, dicen los propios, dicen Musanga. Dice, yo está, dicen como dice llamando, dicen los propios, dicen Fumbi. Dice, yo está llamando, dicen carajo, los propios, dicen Minsenque. Dicen carajo, dice pa' que Uri, dicen los mundeles. Yo está, dice jalando, dicen carajo, dicen Lonquín, los Quindindín, carajo. Yo está llamando, dicen los Dinganga. Dice, yo está, dicen llamando, dicen los Kisimbi. Dice, yo está, dicen llamando, dicen Tom Fumbe, dicen Quita. Dice, yo está, dicen llamando, dicen Paqueuria, dicen los mundeles. Yo voy a dar, dice uno meme. Dice, yo voy a dar uno un susu. Yo voy a dar, dice los mengas, dicen de lo yo, dicen Turia, dicen los mundeles, carajo, porque yo manda. Dice, con licencia, dicen de Centella, carajo. Dice, Uria, dicen los mundeles, que son, dicen cosas malas. Las guerras determinarán por completo el final entre dos personas que puede llegar a ir preso, a tener un accidente o morir en un problema callejero. Dice, cuenta, carajo, dice, cuenta, dicen cheche, dice, si son bacheche, carajo. Y arrea con fula.